Bueno, buenas tardes, yo lo presento. Tomo la posta, perdón. Dale. Diego, ¿cómo estás? Acá desde el programa Mis Invisibles te estamos llamando. A ver, No se habla. escucha. Buenas noches, ¿cómo están los invisibles? ¿Me escuchan bien? Más o menos. Más o ¿Auricular menos. tenés? A ver, voy a intentar de nuevo. A ver, Ahí mejor. Ahí mejor, Diego, ¿eh? ¿mejor? Sí, toda la vida. Bueno, ¿Cómo estás? muy feliz, estaba escuchando, vi lo de la vacuna y me reí mucho, Agustín, la verdad que me quedé pensando. Muy divertido el proceso, muy interesante. Y viste que hay que pensar diferentes métodos, viste. Por ahí quien te dice con alguna de esas, viste que a veces lo que uno menos piensa con dos ingredientes lo crea. Excelente, excelente. Bueno, Diego, te convocamos primero para hablar de la fecha que se nos aproxima, el 20 de junio, 200 años del fallecimiento del general Belgrano, creador de la bandera, y de muchas otras cosas más, ¿no es cierto? No es solamente, muy bien, el de Felipe Piña, Manuel Belgrano. Bueno, podés, si querés, citarlo al libro de Felipe. Yo la verdad que no lo leí, no sé, compañeros Gonza, si lo leyeron, pero bueno, nada, contanos un poco qué es esta figura de Belgrano, siempre intentando desde Les Invisibles y desde historias invisibles sacar a los personajes históricos del Villiquen. Exacto. Preparé un video en donde trabajaba con mis alumnos de secundario, los problematizaba y les decía que no era un superhéroe Belgrano. Esa idea de superhéroe, ¿no? O de superhombre, cuando fue un hombre que vivió su época y se comprometió con su realidad concreta. Pero para hablar de Belgrano quisiera citar a dos compañeros más de Belgrano que fueron muy importantes. Uno es Juana Zurduy, una libertadora de América, fue silenciada durante mucho tiempo por la historia oficial. Juana Zurduy fue esta originaria nativa americana que luchó por la libertad de la tierra y por la libertad de la tierra. Y bueno, Martín es un gaucho haitiano que dejó su vida, todas sus cuestiones materiales por la causa patria. Junto a Belgrano encarnan lo que a mí me gusta decir, estos libertadores de América eran humanos y que peleaban juntos para romper las cadenas de la opresión que en ese momento venían de Europa. ¿Qué hizo Belgrano para pasar la historia? Para mí es fundamental contar tres anécdotas de Belgrano. La primera, que dejó toda su fortuna de lado para sumarse a una causa idealista que era la liberación de América. En ese momento era una utopía. ¿Qué quiere decir una utopía? Liberar a América de un imperio tan grande como España era una utopía. Esa utopía para mí cambió el paradigma, rompió el paradigma y generó lo que nosotros llamamos la liberación de América desde la perspectiva de género. Belgrano fue uno de los primeros, acaba la segunda mirada que quiero aportar de Belgrano, fue uno de los primeros que incluyó a las mujeres en su proyecto. No solo Juana Zurduy, incluyó a las mujeres guerreras, a un montón, y les dio el lugar del ejército. Belgrano le dio la espada a Juana Zurduy, la teniente general. La primera teniente de la historia es Juana Zurduy, y era de origen nativo, era pueblo originario. En ese momento se les dio. Hoy ya no le decimos más, sino era nativa de la tierra. Belgrano no solo la empoderó, sino que le dio su propio sable. Eso es un hecho. Estamos hablando hace 200 años pasó esto. Genial. Y un tercer acontecimiento de Belgrano que para mí es fundamental es que era un señor, un hombre, una persona que tenía unas ideas súper revolucionarias. Por ejemplo, la educación libre, gratuita y obligatoria. Estamos hablando de 1798. Escribió un proyecto de educación libre, obligatoria y gratuita.
para pueblos originarios y para mujeres y para gauchos. Estaban excluidos de la educación. ¿Y quién lo tenía que pagar? El Estado. Una educación estatal. Estamos hablando de un precursor en sus ideas. Y otra cuestión que quiero cerrar con esto, era un cuidador del medio ambiente. Él quería cuidar la Pachamama. ¿Por qué? Porque entendía que la Pachamama, que el medio ambiente, era el lugar donde nosotros habitábamos. Y no lo veía como propiedad, sino lo veía como un hábitat en donde nosotros teníamos que compartir. ¿Dónde lo aprendió? Con los pueblos originarios. Eso no nos contaron otras cosas. Por eso para mí es importante la figura de Belgrano. ¿Se entiende lo que planteo? Sí. ¿Puedo hacer Dale, una pregunta? Todas. No, bueno, interesantísimo, y el apasionamiento con lo que vos lo contás, que realmente contagiás, ¿no? Eso siempre nos quedó de cada encuentro con vos, y cómo transmitís la historia, cómo la contás. Yo, pensando en Belgrano, digo, ¿estamos divididos entre los que quieren más a Belgrano y otros a San Martín? ¿Está un poco repartida la cosa así, o hay otras adhesiones a otros próceres? Genial pregunta. Es una pregunta bien Les Invisibles. Es una pregunta bien Les Invisibles. Acá hay una grieta, hay una fisura, porque San Martín justamente es el ícono y la imagen del hombre fuerte, la voz del gran jefe. San Martín tenía ese vozarrón, era un hombre fuerte, militar, alto, fornido, un estilo Superman, para ponerlo en la historia oficial. Y Belgrano no, a Belgrano le decían cotorrita, bomberito, dudaban de su sexualidad, lo acusaban de homosexual, justamente porque no era el estereotipo de ese hombre militar de hace 200 años. Era un hombre, que podemos decir, un hombre de letras, amaba la lectura, era economista, era político, leía las obras de literatura, era un amante de la lectura. Y de repente él llega a hacerse cargo de un ejército en donde además tenía esa voz aflautada, que por ahí no era esa voz potente. ¿Qué hacía? Te llamaba por tu nombre y tu apellido, te preguntaba cómo estabas. Era, digamos, fuera de tiempo lo que él hacía. Estamos hablando de un proceso de guerra, digamos, donde España estaba invadiendo nuevamente el territorio argentino, y él en el éxodo jujeño resistía. Y San Martín, justamente, que viene después, viene con otra impronta. ¿Cuál era la impronta? La impronta más masculina del ejército, y él era un hombre de letras. De ahí viene, y además era más petizo, no era corpulento, no era musculoso, y de ahí viene esa grieta. Pero justamente sirve para romper este estereotipo, ¿no? Este estereotipo del hombre, el macho alfa, que queremos deconstruir. Y desde la perspectiva de género planteamos una mirada más humanitaria y más igualitaria que Belgrano nos dejó para la posteridad. ¿Entendió? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Yo te quería hacer una consulta, viendo el video que bueno, nada, después lo podríamos ver de publicar también ahí en las redes de Les Invisibles. Hablas que Belgrano había planteado una reforma agraria. Me quedo de eso ahí picando, a ver si es algo que tomó de otros países, si es algo que lo elaboró él, por todas las creencias que vos estás ahí mencionando de la cuestión, cómo consideraba la naturaleza. ¿Hay más información ahí como para que nos puedas compartir sobre esta reforma agraria y por qué no se dio, por qué no fue tomada en cuenta? Excelente pregunta, Gonza. Para mí la reforma agraria era el puntapié inicial de Belgrano. Justamente con Moreno a la cabeza querían esta reforma agraria. Querían quitarle a los latifundistas esos gigantes monopolios de tierra y repartirlos tipo farmer, que es un farmer, un granjero, ¿no? En pequeñas granjas, y que cada persona tenga una porción de tierra para poder labrar y para poder trabajar. Y eso se lo tenía que proveer el Estado. Eso es un proyecto que él elabora. Pero, acá te respondo tu pregunta. Belgrano, ¿se quedó en la primera junta o lo mandaron al norte, a Paraguay, a guerrear? Ahí está la respuesta, ¿no? Esas ideas lejos. Belgrano lo corrieron de ese espacio de vocal. Y lamentable, Agustín planteaba lo de la grieta. Él era más, en ese sentido, morenista, en donde junto a Castelli, que querían esta idea de una igualdad. ¿De dónde la tomaron esa idea? De la Revolución Francesa. Estas tres ideas que para él eran abundantes. Igualdad,
fraternidad, libertad. Eran las tres grandes del Belgrano, justamente por ser libre. No puedes ser igual si no tenés tierra. Porque la tierra es el principio fundante de la sociedad. Y esta sociedad que nosotros llamamos latinoamericana, sociedad que va a generar una nación americana que va a romper las fronteras de Argentina, va a ser la patria grande. Lo que pasa es que esta patria grande va a encontrarse con muchos monstruos y con un gran imperio que no va a querer que crezca. Claro. ¿Se entendió? Perfecto, perfectamente. Yo te quería hacer otra pregunta, Diego, para seguir en la misma sintonía. Esos eran los compañeros de Belgrano, de alguna manera, en términos de más o menos proyecto de país y de la patria grande, etcétera. ¿Quiénes serían los adversarios? Bueno, los extranjeros ya sabemos, los españoles y todos sus personeros, pero ¿quiénes serían los adversarios acá, que de alguna manera, con los que confrontó Belgrano y todos sus compañeros? Se frenó el video. Lamentablemente Belgrano tuvo muchos enemigos dentro de la República. Hubo dos fuertes enemigos. A ver. Uno era Rivadavia, no sé si lo tienen a Rivadavia, con otra potencia extranjera llamada Inglaterra, una relación que podríamos decir apátrida. Esa fue la gran rivalidad. Y Belgrano, otro dato de color en relación a los rivales, no solo murió en la pobreza, murió olvidado. Los rivales de Belgrano le quitaron todo, le quitaron hasta la posibilidad de expresarse. Él era periodista. Él expresaba en sus periódicos la libertad, la fraternidad, la reforma agraria. Lo silenciaron, lo invisibilizaron, lo vulneraron y quedó, digamos, marginado. Fue un héroe marginado. De hecho, durante un tiempo no se hablaba de Belgrano, se hablaba de la bandera. Era el día de la bandera. Claro. Era el día de la bandera como si la bandera fuera algo, digamos, simbólico, cuando en realidad Belgrano luchó por muchas más cosas que la bandera. La bandera es el símbolo nacional, pero es una sola de las tantas cosas que él buscaba. Él buscaba la unidad nacional a partir de la unión de la tierra, a partir de una educación igualitaria, a partir del acceso a bienes culturales. Fundó escuelas de artes y oficios gratuitas para que la gente pueda capacitarse y formarse y vender, digamos, lo que nosotros hoy llamaríamos la fuerza de trabajo, justamente dignamente. Vender la fuerza de trabajo era trabajar con un oficio y que por eso te, digamos, puedas mover dentro del sistema. ¿Te contesté? ¿Cómo lo quiero Belgrano? Lo queremos. Belgrano es, Sí, lo queremos, lo queremos. Que rompió, digamos, el paradigma del hombre, porque se hizo gigante. Sus ideas siguen hasta la actualidad. Sí. A ver, ¿cómo se podría establecer algún correlato? Perdón, Sandra. ¿Vos querías? Sí, no. Dale. Un correlato directo para mí es el feminismo. El feminismo es un correlato directo. El ecologismo o la ecología o el cuidado de la tierra, el ambientalismo, es otro correlato directo. La educación pública igualitaria es otro correlato directo. Esos son como sus tres grandes pilares. Una educación de calidad y gratuita, un acceso a la tierra para poder vivir dignamente. Él hablaba de huertas, él ya estaba hablando de las huertas orgánicas y quería que cada ciudadano pueda plantar un árbol. Imagínate, visionario. Si cada ciudadano argentino plantase un árbol por año, imagínate lo que sería la Argentina. Un país mucho más verde, mucho más fértil, mucho más cuidado. Él decía que los árboles prevenían las inundaciones. Y claramente, porque el árbol justamente te ayuda, no solo a la sombra, que es algo básico, sino a prevenir inundaciones. Y el árbol da frutos. La tercera, que para mí también es tan importante, es la igualdad. Él no podía concebir que las mujeres estén fuera de la educación y fuera del sistema. Luchaba por eso. Y lo lindo y lo bueno es que él lo que pensaba, lo decía, lo hacía. Había una coherencia, no es que solo era el discurso. No era un político vacío de contenidos, era un político que ejecutaba lo que decía. Por eso también termina solo, abandonado,
sin poderle pagar al médico. Se tuvo que sacar una incrustación para pagarle al médico. Me hace acordar a los griegos, un gallo para Esculapio, ¿no? Esta sensación de decir, no quiero deberle nada a nadie. Y se fue en la pobreza, y se fue en la marginación, y fue un invisible durante mucho tiempo. Pero hoy lo visibilizamos, y hoy le damos voz a Belgrano, y a Juana Zurduy y a Martín Güemes. Bien, antes de seguir con esta presentación tan interesante, tan nutritiva, que nos haces cada vez que estás con nosotros, Diego, tenemos un mensaje o unos mensajes, no sé. Sebas. Sí, ¿me escuchan bien ahí? Hola. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan bien? ¿Sale perfecto. bien? En Infinity tenemos mensajito, ¿no, Agustín? ¿Los podés leer vos? O... Sí, cómo no. Dale. Después de Tigre nos dice nuevamente, nos escribe: hola, qué buena entrevista, me encanta, saludos, genial el programa. Y Gastón de Córdoba: hola, qué buena entrevista, se escucha genial, abrazo muchacho. ¿Son tus conocidos, Diego? Porque nosotros nunca sabemos quiénes nos escuchan. No, muy bien. ¿No? Qué Bueno, interesante. Bien. Muy bien. Y después tenemos mucha gente conectada en Facebook Live, tenemos 10 oyentes ahí escuchando, viendo el video, acordate de compartirlo también, así somos muchos más. Mafa, Intuzaingó presente, dice, manda un beso Noelia, Sebas Daponte, no sé quién es. Nelly, Noelia, así que gracias a todos ahí por estar presentes ahí en la transmisión, y acordate de en Facebook Live, compartirlo, así somos muchos más. Y cada jueves somos más y más. Dale, seguimos con ustedes, amigos. Nelly, tanto Nelly como Griselda, como Lorena, que se están conectando, viste que se conectan por diferentes medios. Bueno, ellas son las promotoras de derechos de la mujer y estarán sumamente contentas con todo lo que vos estás contando de Belgrano y esta perspectiva que ya Belgrano venía presentando. Un saludo a María Fabiana Carlis desde Ituzaingó, que también nos está escuchando. Y bueno, esto me parece sumamente interesante, que hoy venís con ese aire renovado y traes a la mujer en todo este desarrollo, ¿no? Qué interesante, Diego. Para mí, la mujer, como, digamos, movimiento social, como historia y como... no me gusta hablar de la mujer como algo individual, sino como un movimiento. Es un movimiento centenario. Ya Belgrano percibe ese movimiento centenario de las mujeres y les da un lugar, pero no les da un lugar marginal, no les dice, vengan acá atrás mío, les dice, no, tomá el sable y anda al frente, sos teniente general del ejército. Por eso también es la vulnerabilidad de esa figura, de decir que era frágil. Y de hecho, él no tenía formación militar, él se hizo cargo del ejército sin tener formación. Y algo que es importante, incluyó a los diversos pueblos, a los gauchos, a los pueblos originarios, a las mujeres, y les dio algo que era muy importante, les dio identidad, las nombró por el nombre y el apellido, les dijo, teniente generala Juana Azurduy. Eso es lo que para mí es importante de Belgrano, un gran ser humano que desde sus limitaciones puso el pecho en una situación de revolución y de guerra, de muerte total. Podríamos haber perdido esa revolución que tanto nos costó. Y sin la guerra gaucha, sin la guerra de las mujeres y los pueblos originarios, San Martín no podría haber cruzado los Andes, San Martín no habría podido llegar a Chile y a Perú. En esa resistencia del norte se puede hacer el efecto tenazas, que tanto sirvió para la liberación de la patria grande. Después se encuentran los dos grandes líderes ahí, ¿no? San Martín y Simón Bolívar, ¿no? Ellos tenían una idea muy grande de la América Latina unida. Esta patria grande que le presenta al mundo una propuesta distinta. Ellos también fueron silenciados mucho tiempo y pasaron a la historia, por ejemplo, San Martín como el santo de la espada. ¿Qué quiere decir el santo de la espada? Inmaculado, no tenía ningún mal, era un santo. Belgrano ya lo utilizaron con la bandera. Juana Zurduy ni la nombraron a Juana Zurduy. Y Martín de Güemes es el feriado último, es el del lunes. Por eso es importante recordar. El otro feriado, exactamente. Nadie sabe qué pasó, quién es, por qué el feriado. En un momento dado nos pusieron un feriado y la gente como lo naturalizó, pero no muchos saben por qué. Porque Martín de Güemes es la reivindicación del gaucho.
¿Quién es el gaucho? Es el mestizo. Es ese señor que podía ir de un lado a otro, ese ser humano que iba a la frontera con el pueblo originario y la frontera con los criollos y era mitad y mitad. Ese mestizo que tomaba mate en el arrabal, ese mestizo que peleaba para unos y para otros, ese mestizo que sigue viviendo en nuestras tierras. Porque hoy los gauchos siguen tomando mate y por ahí ya no visten de la misma forma, pero los gauchos son esos mestizos que habitan esta tierra y que hablan este idioma que a veces llamamos lunfardo, que a veces llamamos, no dicen la S, hablan mal. No hablan mal, es su propia cultura, es comprender su contexto. Ese gaucho es la figura de ese mestizaje social y cultural, antropológico, que hoy tiene la Argentina. ¿Vamos bien? Perfecto. Bien. Y Diego, y a Martín Miguel de Güemes, ¿cuál podemos hacer un poco su breve biografía? ¿Cuál es la importancia de Güemes en nuestra historia, no es cierto? En el norte. Sí, tengo un montón de Güemes. Güemes, breve, acá tengo algo muy divertido de Güemes. Hoy trabajé en el profesorado, trabajo en un profesorado a nivel inicial, y las niñas estudiantes de primer año, que son, yo digo niñas porque son todas chicas de 18 y 19 años, estaban fascinadas con Juana Zurduy, con la historia de Juana Zurduy. Les di el libro de las antiprincesas y estaban fascinadas leyendo a Juana Zurduy. Y cuando llega Martín de Güemes, como que medio se asustan y me dicen, profe, pero a ver, para que se entienda, me dicen, profe, pero era un machirulo. Yo le digo, no podemos descontextualizar. En ese momento, Martín de Güemes era un gaucho macho alfa. ¿Me explico? Era un hombre sin pelos en la lengua. Un caudillo. ¿Se entiende, no? No era Belgrano, desde el punto de vista científico, un intelectual orgánico que busca una revolución desde la ciencia. Martín de Güemes es un gaucho que iba al frente. Y cuando iba al frente era el que agarra en la lanza y va. Fue, digamos, un ícono de nuestra Argentina. Fue salteño, es el padre del norte. Nació, murió en Salta, dio su vida y fue el único general de la historia revolucionaria que muere por una herida de batalla. Cuando digo que muere por una herida de batalla, muere por un disparo. Todos los demás generales mueren después. San Martín muere después, Belgrano muere después, pero el único que muere en batalla fue él. Durante mucho tiempo se lo ocultó porque era, por así decirlo, guarro. ¿Qué quiere decir guarro? Hablaba como hablaban los gauchos. No se vestía como un señor europeo, no fue a Europa a formarse como San Martín y como Belgrano. Era más arrabalero de sectores populares, digamos, habitaba la marginalidad, pero sin Güemes, el norte hoy no sería Argentina. Vos vas al norte y Güemes tiene la entidad del gauchito Gil, tiene la entidad de la disputa Correa, tiene la identidad de una devoción popular, porque no hay que silenciar las devociones populares. Esas devociones populares son lo que hoy llamamos nosotros estas ideas que llegan a la actualidad, porque Martín de Güemes ya pasaron 200 años, el año que viene es el bicentenario de su muerte, en el 2021 se cumplen 200 años, y vamos a celebrar justamente que este gaucho se hizo visible a partir de su lucha. Se la resumo así, murió luchando. Claro. Y como tantos otros invisibilizados. ¿Y cuál era su, digamos, Belgrano era recordado por la bandera, San Martín el santo de la espada, Juana Zurduy invisibilizada, Güemes invisibilizado o se lo recuerda también al estilo Villique? A Güemes lo invisibilizaron más, podría decir, que a Juana Zurduy. ¿Por qué? Porque era un gaucho. Claro. El gaucho hablaba, no era bien visto, de forma... A Juana en el fondo la dejamos estar en el Villiquen durante mucho tiempo. Está la canción de que se cantaba en el jardín de Juana Zurduy, porque era digamos, la imagen esta que la ponían como una princesa Zurduy. Y nada más, digamos, lejano a una princesa que Juana Zurduy luchó en guerra embarazada a caballo. Literal, la secuestraron estando embarazada y el esposo entró, la rescató y bueno, murió en el acto el esposo porque para rescatarla ella dio su vida, se entregó. Juana Zurduy era una guerrera. Fundó una lógica, las Amazonas, para que tengan una idea de lo que estamos hablando. No era una princesa que esperaba que la vengan a rescatar. Era una guerrera y por eso Belgrano vio en ella a una teniente general y le dio su propia
Armada, le dio su propio rango. Pero para amigar a San Martín y a Belgrano, noticia que te va a gustar. Belgrano era para San Martín la mejor persona de América. De hecho, San Martín escribe antes de venir a América: ciudadanos, cuiden a Belgrano, que es la persona que hoy nos está liberando y que hoy está poniendo el pecho. Es el mejor patriota que tenemos, por favor, porque sabían lo que decían de Belgrano. De hecho, Belgrano, cuando se retira del ejército, porque ya era grande y estaba muy enfermo, el que toma la posta es San Martín. Belgrano se retira en el 10 con la independencia. Él no se retiró del ejército hasta que se declaró la independencia. Fue vocal de la primera junta de gobierno en el 10 y vocal congresista en el Congreso de Tucumán del 16. O sea, toda su vida estuvo en la patria. Diego, nada, como para aportar también un dato, a ver si seguramente lo tendrás. ¿Cuántos años tenía cuando llevó adelante todas estas cosas que acabas de mencionar? Gran pregunta, Gonza, gran pregunta. 50 años. Todo lo hizo en 50 años. O sea, él fallece a los 50 y cuando llegó adelante esto, 20 y pico, cuando arrancó. Exacto, exacto. O sea, Belgrano se cumple este año justo 250 años de su nacimiento y 200 años de su, digamos, de su muerte. Y conté bien, sí, lo dije bien, no lo dije al revés. Entonces, en estos 50 años, para que tengan una idea, Belgrano nació en Buenos Aires. Dicen, para los que saben, que es el prócer más porteño, bonaerense, porque amaba Buenos Aires, amaba el puerto. Le gustaba ir a los barcitos, le gustaba charlar con la gente, le gustaba tomar... juntar con nosotros seguro. Como nosotros, lo íbamos a encontrar siempre tomando un copetín a Belgrano. Claro. Y Belgrano lo mandan a Europa a estudiar porque era muy inteligente y ya sabía leer. Entonces lo mandan a estudiar, estudia en 2 universidades, se recibe tiempo récord, Gonza, 23 años de abogado, y él lo primero que dice cuando vuelve es: quiero volver a América, pero no lo dejaban volver sin título. Entonces se recibió con mejor promedio, vino primero y pidió trabajar para el consulado. Mirá qué inteligente. Y acá después lo podemos relacionar con un movimiento que va a surgir en el siglo XX. Elige trabajar en el consulado, lucha por la educación pública, lucha por un trabajo digno, lucha por el acceso a la tierra y lucha por el reparto justo de la propiedad. Eso en pleno virreinato del Río de la Plata. Después, inteligente, cuando vienen las invasiones inglesas, se disfraza y empieza a ser miliciano. ¿Qué significa miliciano? Se armó con palos, con piedras y empezó a luchar contra los ingleses. Él, que era bajito, chiquito, y empezó a organizar a todos contra la... Ahí lo nombran, lo ven a Belgrano y dicen: vení para acá. Lo llevan al regimiento de patricios. Estamos hablando que tenía 24 años ahí. Después participa como vocal de la primera junta, grita lo loco porque hablaba, digamos, con voz aflautada, entonces se quedaba fónico, gritando para que lo escuchen, y logra ser vocal y logra la libertad de vientre. ¿Qué quiere decir libertad de vientre? Es que si vos eras esclavo, tu hijo no lo era. En cualquier otro país, como Estados Unidos, por ejemplo, el hijo de esclavo era esclavo. No había libertad de vientre. Belgrano luchó por eso. Y después luchó por la igualdad de todos. De hecho, lo primero que hace la Asamblea del año 13 justamente es hay una abolición total de la esclavitud. Eso Argentina debemos decir, siempre que a veces nos damos látigos, somos muy, digamos, progresistas en estas cuestiones de derechos. Mientras en otros países, a principios del siglo XX, había esclavitud, en Argentina ya a principios del siglo XIX eran todos libres. ¿Qué quiere decir libres? Que vos nacías y podías elegir quién ser y quién no ser. Podías elegir irte del país y podías hasta cambiarte el nombre. Ya eso es de avanzada. Wow. Diego, Sandra, vos querías hacer una pregunta más. No, lo que pasa es que yo, mientras él habla, yo cada vez que lo tenemos, yo sigo registrando cosas para... estaba pensando mientras hablabas de la guerra, me acordaba de la guerra gaucha o del Santo de la Patria. Digo, si el cine, si los libros reflejaron realmente a estas figuras o se fueron para otro lado. Hay una última película que es una película muy cercana, que es la última de Belgrano, que actúa Pablo Rago. Es una película recomendable. Es una película que plantea mucho de lo que estoy, digamos, planteando yo. Es un Belgrano más humano, es un Belgrano más
real a lo que él fue en su historia. Esta última película no tuvo tanto éxito porque justamente no es hollywoodense, no es Rápido y Furioso, pero es una película que yo trabajo con mis estudiantes en la secundaria y en el terciario, no completa, sino por partes, y se ve un Belgrano que habla con la gente, que baja del caballo, literal, se bajó del caballo y se puso a hablar con los soldados, y los llamaba por el nombre y el apellido. Eso tenía un librito en donde se notaba, che, ¿cómo anda tu hijo el mayor que se había lastimado? Entonces, ¿cómo queda todo eso? Porque todo eso queda registrado en los libros de historia. En los grandes anales de la historia está el registro. En la clase, en el encuentro anterior, yo leí una frase de Belgrano, ¿se acuerdan? La que él a los puntos entra, que fue muy fuerte. Yo cuando la leí por primera vez, no sabía que Belgrano, por ejemplo, pensaba así. Y dije, wow, me enamoré de Belgrano, me enamoré de su idea, me enamoré de su lucha. Yo también quiero estar loco como Belgrano, por un mundo más justo, en donde las mujeres tengan los mismos derechos que los varones, en donde haya una libertad en el acceso a la tierra, en donde nadie quede desposeído o desclasado, en donde la fraternidad sea el valor principal de una república, que nadie quede fuera, porque si vos invisibilizás a alguien, queda fuera. Si no le das nombre, borrás su identidad. Él le daba identidad desde el punto de vista que hablaba con ellos, y con ellas, y con ellas, ¿bien? Porque eran diferentes a él, y él los comprendía en su contexto. Por eso para mí fue una mente, digamos, de época. Bien. Diego, vos hace un ratito dijiste que ibas a establecer como un correlato con un movimiento del siglo XX. ¿A qué te referías? A ver, ayuda. A ver, el público que nos está escuchando, ustedes, a ver, adivinen con qué movimiento lo podemos establecer. Hay varios movimientos. A ver, Agustín, muy bien, Sandra, muy bien. Agustín, ¿qué pensás? ¿Con qué movimiento lo podés relacionar? A ver. Y a mí se me viene en la cabeza el peronismo. Bien, Sandra, ¿con cuál lo relacionarías vos? A ver. Yo me fui a la justicia social y el peronismo, por supuesto. Justicia social es otra idea, muy bien. Gonza, ¿qué lo podrías relacionar del siglo XX o XXI? ¿Con qué te gustaría relacionarlo? No te escuchamos. Micrófono, ahí por se favor. Me escucha. Ahora sí, dale. De reivindicar un poco nuestras raíces, nuestra historia, que es algo que se está dando en este momento, en esta coyuntura también. Brillante, las tres respuestas son correctas. Muy bien. Las tres respuestas son correctas. Belgrano, en esta coyuntura actual, estaría luchando por la igualdad de derechos, estaría luchando por la libertad en cuanto a la identidad. Esto que para nosotros es algo común, esto de la igualdad de género o no, en esa época no era común, ni siquiera se discutía. En el siglo XX se van a tomar estas ideas. Uno de los movimientos que toma esta idea, por ejemplo, en primer lugar, es el socialismo con Palacios. Alfredo Palacios es el primer diputado socialista de América, el primero de todos, y es argentino. Y era de Boca y vivía en la Boca y caminaba a la calle y gastaba sus zapatillas y sus zapatos. Y él decía, escuchen bien, tenemos que volver a ser como Belgrano, tenemos que darle tierra a los que no tienen tierra. Obviamente, Alfredo Palacios muchos ni lo conocen y muchos ni saben quién era, pero él llegó a participar en el Congreso y a presentar esos proyectos de ley. Ese es uno de los primeros del siglo XX. Después, más adelante, con Hipólito Yrigoyen también, se va a luchar, por ejemplo, con la amplitud democrática. ¿Qué es la amplitud democrática? Antes solo votaban la oligarquía, o como se le llamaba en el lunfardo, los oligarcas. El oligarca al que pertenecía a la oligarquía, de ahí viene la palabra garca. ¿Bien? Yrigoyen va a decir, no, el voto no tiene que ser solo para los que tienen poder económico, va a ser para todos. Con la ley Sáenz Peña, Yrigoyen llega al poder, se aplica la democracia, votan, digamos, la mayoría, pero había una minoría que no votaba. En realidad era mayoría, porque es invisibilizada. Y acá aparece el peronismo, con el voto femenino. Las mujeres no votaban. ¿Por qué no votaban? Porque eran silenciadas, porque eran acalladas y porque no podían ni siquiera salir del país. Ese problema teórico de la mujer fuera lo pudieron resolver en los años 50. Pero sin embargo, ese problema continuó. La última dictadura militar no solo reprimió al que pensaba distinto,
lo secuestró, lo torturó y lo exterminó en campos, digamos, clandestinos, en centros clandestinos. Ese ejemplo de la desaparición era lo que luchaba Belgrano. Belgrano luchaba contra esa vulnerabilidad en los derechos. Y en la vuelta a la democracia podemos decir que, por ejemplo, con la amplitud del voto a los 16 años, los niños en edad escolar, los adolescentes en edad escolar, pueden acceder al derecho al voto. Y con la igualdad de género, por ejemplo, en el tema del documento, vieron que uno ahora puede cambiar su propio nombre, que es algo de avanzada en América, y lo tenemos nosotros. Belgrano ya hablaba de eso. Mirá. Cuando a él le decían cotorrita o bomberito, él decía, me pueden llamar como quieran, pero yo tengo claro quién soy. Y ya está. Él ya hablaba del concepto. Y en el 55 pasa algo que es trágico, algo que es terrible, un gran atentado en nuestra historia que también fue invisibilizado y que se cumple un nuevo aniversario, del 55 al 2020, un nuevo aniversario de este atentado que durante mucho tiempo no se estudió en las escuelas, no se habló y la gente hasta tenía miedo de decirlo, porque durante 18 años el movimiento peronista estuvo proscripto. No se podía hablar de Perón, no se podía cantar la marcha peronista, no se podía ni siquiera decir pera. Pero la gente, los argentinos somos bastante, digamos, gambeteamos bastante. Y la hinchada de Racing inventó esta canción. No sé si alguien es de Racing acá, pero mi papá dice era algo así. En el este y en el oeste, en el norte y en el sur, brilla la blanquiceleste, la Academia Racing Club. Y la KD, que es el mismo canto que la marcha peronista, Perón y la cadena, claro. Es la misma, el cumpleaños feliz y el payaso Plim Plim, vieron la misma canción. Claro. En esa relación de fuerzas, Racing, un partido, digamos, asociado al peronismo, su estadio se llama Juan Perón, uno de los pocos, digamos, clubes que denuncia la proscripción del peronismo. De hecho, Racing, no casualmente, fue el primer equipo que se fue a la B. Al igual que San Lorenzo, durante la última dictadura, a San Lorenzo no solo lo mandan a la vez, sino le desaparecen su propia cancha de fútbol, la que quedaba en Avenida La Plata. Se la venden a una multinacional. Eso pasó en la dictadura argentina, estas cosas no se hablan y hay que visibilizarlas. Y el bombardeo de la Plaza de Mayo de 1955 fue para muchos el mayor atentado de nuestra historia y fue perpetrado por argentinos. La Marina Argentina con sus aviones bombardeó la Plaza de Mayo y hubo 309 muertos. Hoy comentábamos, Diego, hace un ratito en relación a una cuestión más actual, digamos, la expropiación o no de Vicentín, de la empresa. Nosotros traíamos la Constitución del 49, ¿no es cierto? Con ese articulado del 38, 39 y 40, donde habla de la propiedad privada en función social, ¿no es cierto? Y que el Estado, si una empresa o un capital usufructo, digamos, las riquezas o los bienes en detrimento de los intereses del pueblo, el Estado puede intervenir y tiene la facultad, ¿cierto? Algo que estaba promulgado en la ley, que estaba promulgado en la Constitución del 49, que lo borraron de un plumazo en el 45, que el primer capítulo es ese que mencionamos hoy, el del bombardeo a Plaza de Mayo. Exacto, por eso yo los estaba escuchando muy atentos, quise relacionarlo. Y acá hay un dato de color. A vos, Agustín, que te gusta esto de la pelea y la grieta, quién está de un lado y quién está del otro, mirá qué dato tengo para la audiencia. La pelea era la Constitución del 53, que era una constitución de índole liberal, y la Constitución del 49, que era una constitución de índole popular. Entonces, una constitución más knack and pop, como se le decía en esos tiempos, nacional y popular, versus una constitución más, por así decirlo, liberal y conservadora, ¿no? ¿Y cómo liberal y conservadora? Claro, eran liberales desde el punto de vista económico, pero eran conservadores desde el punto de vista político. No querían que la república se amplíe democráticamente. Y el objetivo número uno de la revolución libertadora, autodenominada por ellos, los que fundaron ese golpe, era desperonizar la sociedad. Y te pregunto, Sandra,
¿Pudieron desperonizar a la sociedad o no pudieron desperonizar a la sociedad? ¿Qué opinas? Yo creo que no. Muy bien, no pudieron, porque esto es importante, porque por más que un gobierno quiera hacer algo, no quiere decir que el pueblo lo va a aceptar. Y acá rompemos este concepto de obediencia de vida. No, lo tengo que hacer. No. Antes de la obediencia de vida está la dignidad humana. Antes de esa cuestión de no, es una orden, lo tengo que cumplir. No, está la dignidad humana. Como dignidad humana se plantea el derecho, por ejemplo, a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la expresión. Y eso era por lo que luchaba Belgrano hace 200 años. Y que hoy, después de 200 años, muchos seguimos luchando. Porque las personas mueren, pero las ideas no mueren, las ideas continúan. Y muchos tomaron esas ideas. Y muchos tomamos esas ideas en nuestras clases, en nuestros programas de radio, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestra familia. Estas ideas continúan hoy y hoy seguimos construyendo la República Argentina. Sí, solamente decir esto. Igualmente seguís defendiendo ideas, pero son campos de disputas, ¿no? Exacto. Las ideas se construyen, se discuten y se pelean, pero no se discuten solos, se discuten en comunidad, en movimiento. Bien. Agus. No, que tenemos un mensaje, un saludo para Diego, de Miriam de Tigre, nos dice: hola, qué interesante la entrevista, lo felicito, saludos al historiador. Besos a todos. Muchas gracias. Bueno, Gonza. Bien, no, me parece esto muy claro, no solo lo de la sección que tenemos con Diego de Historias Invisibles, sino poder tenerlo acá participando, que no sea un audio grabado, sino bueno, poder hacerle preguntas, esto de la historia, ¿no? Como un ovillo en el que vos haces algo, una pregunta y las respuestas empiezan a ramificar y las conexiones que empiezan a tener y cómo traerlo también a la actualidad, ¿no? Esto de la historia, el ir y venir, nada, la verdad es súper interesante. De hecho, bueno, estuvimos hablando un montón de tiempo porque, bueno, creo que implica esto, de lo lindo que es escucharte y cómo, digamos, lo vas llevando a la historia, a desasnar a un montón de cuestiones, a darle luz, a poder empezar a visibilizar un montón de cuestiones, nada, que hoy están totalmente vigentes. Así que, nada, como para ir cerrando, la verdad que es importantísimo para nosotros poder contar ahí con tu presencia. Este formato de entrevista, la verdad que queda genial para todos. Sí, es muy rico, ¿no? Todo lo que fuiste diciendo, así que te queremos agradecer una vez más tu participación y bueno, sabes que sos uno de nuestros compañeros, de nuestras columnas insignias del programa, así que está bueno. Así que gracias, Diego. Bueno, muchas gracias a ustedes. Participar es un aprendizaje. Yo los escucho a ustedes y aprendo un montón. Me encantan las preguntas que me hacen porque me interpelan a mí como sujeto, como ser humano, como historiador, y me ayudan a seguir pensando y repensando la historia. Y acá voy a la escuela francesa y con esto me gustaría cerrar. La escuela francesa nos enseña algo que es muy importante. La historia sirve para entender el presente, si no, no sirve para nada. Y es la frase de Belgrano. Belgrano decía esto: un pueblo que no conoce su historia no entiende su presente y no entiende su porvenir. Porque la historia es lo que somos nosotros. La historia es lo que nosotros, digamos, somos y cómo nos percibimos. Y también cómo nos perciben los demás. Por eso durante mucho tiempo la historia fue vista, qué aburrido, no quiero. Al contrario, la historia nos tiene que interpelar y nos tiene que traer todo el tiempo al presente, para entender por qué estamos donde estamos. Bueno, muchas gracias, Diego, y bueno, la verdad que nos deja un montón de cuestiones para seguir pensando, y la verdad que valía la pena, para recordar la figura de Belgrano y tantos otros que recordamos, dedicarle un bloque importante en nuestro programa. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y se viene San Martín. Me dijeron que se viene San Martín. Ahí está. Tenemos el Día de la Independencia antes. También. El 9 de julio. Estamos preparando Independencia. Muy bien. Me había olvidado. El 9 de julio. Muy bien. Sí, claro. Bueno. Tenemos programa para rato. Fuerte abrazo. Muchas Genio, gracias. nos vemos.